Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Estamos aquí reunidos una vez más para glorificar y honrar el nombre precioso de nuestro Dios, Jesús de Nazaret. Bendito sea su nombre. Oremos pues, hermanos. Padre Santo, en esta hora, en esta tarde, venimos delante de tu presencia, Señor, con el corazón arrepentido, Señor, pidiendo que seas tú bendiciendo nuestras vidas. Ayúdanos y límpianos con tu sangre, Señor. Queremos venir a servirte, Señor, hoy un día más, Padre Santo, para llevar tu palabra preciosa, Señor, a muchos, a miles. Alcanza con tu palabra a muchos, Señor. No es ella como fuego, no es ella martillo que quebranta la piedra. Envía pues tu palabra, Señor, a muchos, a miles, Padre, en el nombre de Jesús. Y concede, Señor, que se hagan, Señor, prodigios y milagros en tu pueblo, Señor. Sana a los enfermos, liberta a los cautivos, Señor. Bendice los matrimonios, Señor, en el nombre de Jesús. También te pido, Padre, por tu pueblo Israel, Señor. Te pedimos protección para tu pueblo Israel, como tú me lo ordenaste, Padre mío, que me dijiste que pidiera protección para tu pueblo Israel y que entregara a todos los enemigos de tu pueblo Israel en tu mano. Señor, los entrego a todos los enemigos de tu pueblo Israel en tu mano, para que hagas conforme a tu voluntad en el nombre de Jesús, y que tú guardes a tu pueblo, Padre, en el nombre de Jesús, de extremo a extremo, Señor, que no caiga un cabello de sus cabezas sin ser tu voluntad, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice a tu iglesia, Padre, en el nombre de Jesús. Llénala de tu presencia, de tu amor. Concede que tu iglesia te conozca profundamente cada día más, Padre mío, que puedan, Señor, ser iluminados con tu palabra, Señor, que puedan crecer y prosperar en el Espíritu, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor, y te damos la gloria una vez más y la honra para siempre y por siempre, porque solo tú eres digno, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos, en el nombre del Señor. Pasamos a la palabra del Señor Jesús. Juan 15, versículo 7. ¿Todos lo tienen, hermanito? La palabra del Señor se lee en el nombre de Jesús de Nazaret. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Bendito sea el nombre de Jesús. Repito, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Esta es una declaración poderosa, es una declaración extraordinaria. Bendito sea el nombre del Señor, grandiosa, magnífica y aún extravagante. Suena extravagante y lo es, hermanos míos. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Esta promesa, si no se entiende con la mente de Cristo, puede ser mal interpretada. Bendito sea el nombre del Señor. Estas palabras del Señor son muy usadas, hermanos míos, mal interpretadas y torcidas por los negociantes de la fe, los apóstatas y por todos los egoístas que aman sus vidas. Ellos se inspiran y se apoyan erráticamente en esta escritura, torciendo el carácter de esta promesa para demandar de Dios sus caprichos y deseos carnales y enseñar a sus seguidores de igual modo. Bendito sea el nombre del Señor. Si bien sabemos que Satán ofrece los reinos de este mundo y la gloria de ellos a los que tuercen la doctrina de Cristo y postrados lo adoran. Todos los que piden insensatamente contra la voluntad de Dios reciben, hermanos míos, lo que piden, y luego mortandad viene sobre ellos. Alabado sea el Señor. Vamos a explicar esto, hermanos míos. Podemos entender, hermanos míos, que esto es una promesa que dice el Señor: pedid todo, 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 dice, lo que queréis y os será hecho. Esto es algo impresionante. Pedid todo, todo lo que queréis y os será hecho. Pero vamos a ver las condiciones que tiene esta promesa. Hoy vamos a estar estudiando que esta promesa tiene ciertas condiciones. Sin embargo, los apóstatas han usado esta promesa para ellos basarse en que en el Evangelio el Señor Jesús dijo: pedid todo lo que queréis. Y por eso Maldonado hoy en día dice: un ángel te va a esperar con las llaves de un carro
en la puerta de tu casa. Toda la gente está tratando de pedir y pedir y pedir al Señor. Pero hoy vamos a investigar el carácter verdadero de esta promesa, la verdad de esto, de cómo es que el Señor nos ha dado esta promesa. Bendito sea el Señor. Vamos a ir, hermanos míos, al Salmo 106, versículo 14 al 15. Ustedes saben cómo el pueblo de Israel, cuando pasó el Mar Rojo, ellos, después de ver la mano de Dios poderosa y haber recibido el maná para ser alimentados, que el maná era una representación del evangelio, de la palabra del Señor, ellos comenzaron a cansarse del maná y no lo querían más. Se comenzaron a cansar de la palabra del Señor, de conformarse con la sana doctrina, con las palabras del Señor Jesús. Y ellos comenzaron a pedir carne. Ahora vamos a ver qué pasa cuando comenzamos a pedir carne. Carne significa todo lo que no proviene del Señor. Bendito sea el Señor. Se entregaron a un deseo desordenado en el desierto. ¿Todos están ahí, hermanos míos? El pueblo de Israel se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad, y Él les dio lo que pidieron. Él les dio lo que pidieron, dice. Mas envió mortandad sobre ellos. ¿Pueden entender, hermanos, qué delicado es esto? Estarle pidiendo a Dios y pedirle, Señor, dame una casa, dame un carro, y comienzan a pedir y a pedir y a pedir sin ser la voluntad del Señor. Pero el Señor aquí les dio lo que pidieron y después envió mortandad sobre ellos. La carne que el Señor les mandó, las codornices, que le llegó hasta la rodilla, comenzaron a comerla. Y dice la palabra de Dios que todavía estaba la comida en sus dientes cuando el Señor envió mortandad sobre ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a Salmo 78, versículos 29 al 31. Alabado sea el Señor. Por eso esto de pedir tiene que ser conforme a la voluntad del Señor. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Vamos a ver las condiciones para pedir esto, para que no nos metamos en problemas. Esto es algo muy grandioso. Hoy vamos a estar viendo quiénes son los que tienen derecho a pedir todo lo que quieren y les será hecho. Entonces, Salmo 78, versículo 29 al 31. ¿Lo tienen, hermanos míos? Comieron y se saciaron. Les cumplió, dice, el Señor les cumplió lo que estaban pidiendo, pues su deseo. No habían quitado de sí su anhelo, aún estaba la comida en su boca, la tenían en la boca, cuando vino sobre ellos el furor de Dios, e hizo morir a los más robustos de ellos, y derribó a los escogidos de Israel. ¿Pueden entender, hermanos míos? Estas palabras hablan por sí solas. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es necesario que nosotros podamos conocer a Dios y profundicemos en su palabra, para que entendamos cómo es que se pide al Señor y quiénes son los que deben de pedir. Bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret. La palabra del Señor dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Esto no se trata de pedir, esto se trata de permanecer en Él y que sus palabras permanezcan en nosotros. Busquemos pues el carácter verdadero de esta promesa, hermanos míos. El carácter de esta promesa, la verdad de ella. Primeramente, esta promesa no debe discernirse carnalmente, sino espiritualmente, con la mente de Cristo. La promesa es espiritual, es para los espirituales, no para los carnales. Se tiene que discernir con la mente de Cristo. Si en verdad queremos solamente lo que Dios da, lo que viene de Dios. El que permanece en Cristo y las palabras de Cristo, miren esto, los que permanecen en Cristo y las palabras de Cristo permanecen en ellos, estos son los que pueden pedir y recibir todo lo que quieren. Amén. 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 ¿Pueden entender, hermanito? Está condicionada la promesa a permanecer en Él y sus palabras en nosotros,
para poder pedir todo lo que queremos, todo lo que queremos. Es tremendo esto de pedir todo lo que queremos y será hecho. Eso es algo que se va a hacer, cualquier cosa que pidamos, si nosotros permanecemos en Él y Él permanece en nosotros. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a ver por qué las personas que verdaderamente están en Cristo, ¿verdad? Estas personas ya no viven para sí, ya no estiman sus vidas preciosas para sí mismos, sino que sus vidas, ¿verdad?, permanecen en Él, en el propósito de Dios. En el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque ellos permanecen en el Señor y la palabra del Señor en ellos. Esta persona pedirá lo que al Espíritu le interesa. Estas personas no van a estar pidiendo para su carne. ¿Por qué? Porque ellos están en Él y sus palabras en ellos. ¿Ustedes creen que van a estar pidiendo para la carne? Estos son gente espiritual. Por eso la condición de este poder es estar en Él y Él en ti. ¿Por qué? Porque no vas a estar pidiendo para ti, vas a estar pidiendo para el reino del Señor. Pues el que permanece en Él es aquel que es uno con Dios y sus intereses se vuelven eternos y solo le interesan las cosas de Dios y no las cosas temporales de este mundo. ¿Entienden? Ya esas personas no están pidiendo para acumular ellos tesoros, ni para competir con los que están en el mundo, ni para su gloria. Estas personas que ya están, ellos están completamente sumergidos en el Espíritu de Dios, Dios en ellos y ellos en Dios, estas personas solo les importa el reino de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Nótese que estas personas están condicionadas. ¿Por qué? La palabra de Dios aquí nos dice 2 veces que hay que permanecer en Él. Esto es un imperativo, 2 veces. No es el que viene al culto el domingo o el que guarda una religión. O sea, dice, si alguno viene al culto el domingo, que pida lo que quiere y le será hecho. No, no dice, ni si alguno se vuelve religioso, evangélico, o católico, o mormón, que pida. No, aquí dice, sino el que permanece en Él 2 veces. Imagínense ustedes, tú en Él y Él en ti. Es el que permanece en mí y mis palabras en Él. Son 2 veces. Esto es algo afirmativo, es algo imperativo completamente. Tenemos que estar en Él y Él en nosotros, para nosotros poder tener esta promesa activa en nuestras vidas. Bendito sea el nombre de Jesús. Estas personas son solamente los que viven para Él. Y vamos a ver qué es lo que piden estas personas. Porque dice la palabra de Dios, vamos a pasar a Romanos 8:26. Vamos a ver qué es lo que piden. Porque vamos a ver qué será lo que piden estas personas. ¿Qué será lo que piden estas personas que están en Cristo y la palabra de Cristo está en ellos? ¿Qué pedirán? ¿Qué es lo que pedirán? ¿Qué pedirán? Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Todas las cosas en la palabra de Dios concuerdan una con la otra. Sabemos que el Señor dijo, no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y los ladrones hurtan, ¿verdad? Sino haced tesoros, bolsas en los cielos. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a pasar a Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Nos ayuda el Espíritu, miren eso, en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Voy a volver a repetir esta escritura. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. En otras maneras, en nuestra carne débil no es que pedimos, sino es el Espíritu el que nos ayuda a pedir, porque no sabemos qué es lo que conviene. La palabra nos dice que ni aún siendo cristianos sabemos qué pedir y que tenemos que esperar la ayuda del Espíritu Santo para que nos revele lo que conviene pedir si es que somos uno con Él. Entiéndase
que es el Espíritu quien pide a través de nosotros, no pedirá nuestra carne débil. Nuestra carne es débil, la carne es débil, la carne es débil. Por lo tanto, la carne cae, la carne no lo sabe, la carne no sabe qué pedir. Pero el Espíritu nos ayuda para que nosotros podamos conocer la voluntad de Dios y podamos pedir conforme a su voluntad. Vamos a Romanos 12:2. Ahí mismo, bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret nuestro Señor. Entonces aquí estamos mirando cómo es esto de tener un corazón para poder pedir, un corazón para con Dios. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, o sea, este siglo contaminado, pecaminoso, nuestra carne, esta generación perversa e incrédula, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo voy a volver a repetir. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. Quiere decir que no podemos pedir estando sin ser transformados. ¿Pueden entender, hermanos míos? Sino que tenemos que ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis, solo así, siendo transformados con un entendimiento cambiado, comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tenemos que llegar a conocer la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, y así pediremos conforme a su voluntad, a su propósito, no solamente por el bien de nuestra propia alma, sino también por el bien de muchos, lo cual es mucho más importante, su plan eterno. Acuérdense que Dios, su negocio no solamente es cambiarme y salvarme a mí, sino a muchos. Él ama a muchos. ¿Entienden, hermanos míos? Bendito sea el nombre del Señor, es decir, los intereses de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ver 3 ejemplos, porque dice la palabra que todo conste ante 2 o 3 testigos. Entonces aquí yo encontré 3 ejemplos de oraciones hechas, o sea, peticiones, por el Espíritu a través de un hombre que permaneció en Cristo y Cristo en él. Él era Pablo, el apóstol Pablo. Entonces estamos viendo, sabemos que Pablo estaba en Cristo y las palabras de Cristo estaban en él. Fui a buscar en la Escritura 3 escrituras, pues 3 porciones en la palabra de Dios, 3 testigos, para que nosotros tuviésemos verdaderamente un entendimiento de qué es lo que tenemos que pedir los que estamos en Cristo y la palabra de Cristo en nosotros. Vamos a ver lo que dice Pablo en Efesios, qué fue lo que pidió. Efesios capítulo 1, versículo 15 al 19. Vamos a ver si esto se parece a las doctrinas falsas de Maldonado, Cachluna y todos esos apóstatas, que ellos están enseñando al pueblo a pedir carros, casas y toda sanganada de la carne. Nosotros tenemos que ver qué es exactamente lo que piden los hijos de Dios que viven en Él y la palabra de Dios en ellos. 1, versículo 15 al 19. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, Pablo les estaba hablando, ¿verdad?, a los efesios. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Entonces miramos aquí que Pablo les está diciendo a ellos que no cesa de dar gracias a Dios por ellos, haciendo memoria de ellos en sus oraciones. Estamos viendo ahora a Pablo que va a orar para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé. O sea que aquí con este os dé, estamos mirando que Pablo está pidiendo, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, para que Dios le revelara la esperanza a la cual Dios los había llamado, la esperanza eterna allá en los cielos. ¿Les suena un poco esto
opuesto a lo que predica Maldonado, un carro, una casa, que te va a estar esperando un ángel con las llaves de un carro. Aquí dice el apóstol Pablo, dice aquí, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Si los ha llamado a la esperanza de un carro, de una casa, de un terreno, de un cuentón en el banco. Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Qué tremendo, qué diferencia, hermanos míos. Qué diferencia la palabra del Señor. Las riquezas, imagínense ustedes, cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Una herencia incontaminada, incorruptible. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Amén. Vamos a Filipenses capítulo 1, versículo 3 al 11, para ver otra oración del apóstol Pablo. Todas las oraciones de ellos eran así. Siempre estaban pidiendo cosas de arriba, las cosas espirituales. Un hombre espiritual pidiendo cosas espirituales, un hombre entendido. Bendito sea el Señor. Todos nosotros sabemos que el Señor a nosotros nos provee todas las cosas que necesitamos como añadidura. Mas buscad el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Nosotros no podemos vivir pidiendo a Dios cosas materiales, porque todas esas cosas el Señor dice que nos las da antes que nosotros las pidamos, porque sabe que tenemos necesidad de ellas. Si nosotros ocupamos el corazón que tenemos, que debe de ser para honrar y glorificar al Señor y para pedirle las cosas de arriba, si comenzamos a pedir solo las cosas de abajo, estamos ocupando el tiempo, no estamos redimiendo bien el tiempo. Estamos nosotros desperdiciando los días, los segundos que tenemos en esta vida para pedir las cosas de arriba y nos ponemos a pedir las cosas de aquí abajo. Ya el Señor nos ha dicho que todas esas cosas vienen por añadidura, sin necesidad de afanarse, sin estar, Señor, un carro, una casa, un terreno, no, nada de todas esas cosas. El Señor sabe en el momento que tú las necesitas, y llegan y el Señor te sorprende. El Señor te sorprende. Ahí dice, oh, me sorprendió el Señor. ¿Cómo sabía el deseo de mi corazón? El Señor te da el deseo de tu corazón sin que tú estés afanado buscando las cosas de la tierra. Bendito sea el Señor. Amén, hermanos. Amén. Filipenses 1, versículo 3 al 11. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, en las oraciones de Pablo, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que empezó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones. Estaba preso Pablo. Y en la defensa y la confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Ahora vamos a ver la petición. Y esto pido en oración. Pueden mirar, hermanos, y esto pido en oración. Miren lo que pide Pablo, lo que pide un hombre en Cristo. Que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia, ese es el conocimiento del Señor, y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto. Miren qué lindo, para que en el día de Cristo estuvieran ellos irreprensibles para el día del Señor, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Bendito sea el Señor. ¿Les parece a ustedes que Pablo estaba pidiendo? Le estoy pidiendo al Señor que el Señor les dé un carro, les dé una casa, les dé esto. Estaba pidiendo solo cosas especiales de arriba para que ellos fuesen prosperados, para que fuesen irreprensibles para el día del Señor Jesús. Ahora vamos a mirar, hermanitos míos, esto es impresionante, ¿verdad? Colosenses capítulo 1, versículo 9 al 12.
Esta es la tercera oración que vamos a ver de Pablo. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos. Pedir, eso es lo que pide. Que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Alabado sea el nombre de Jesús. Se pueden dar cuenta, hermanos lindos, cómo piden los que están en Cristo y la palabra de Cristo está en ellos. ¿Se dan cuenta? Estos son los que tienen derecho a pedir todo lo que quieren y les será hecho. Pero la mente de ellos, como está en Jesús de Nazaret, no tienen una mente carnal, tienen una mente espiritual de las cosas grandes, las cosas eternas, las cosas de allá arriba. Ahora vamos a ver el contraste, vamos a ver a los carnales, que aquí pues el apóstol Santiago nos da aquí una revelación de cómo estaban pidiendo. Santiago 4, versículo 3 al 4. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo alaban? Amén. Amén. Alabado sea tu nombre, Señor amado. Bendito sea tu nombre. Santiago capítulo 4, versículo 3 al 4. Amén. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites, les dice el apóstol Santiago. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, miren qué terrible, oh almas adúlteras, lo llamó adúlteros. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Estas eran personas que no estaban rendidos al Señor Jesús. Estos todos ellos pedían, ellos para ellos mismos, hermanos míos, para ellos mismos. No les interesaba el reino de Dios, ellos querían satisfacer la carne. Estos hermanos adúlteros pedían para sus beneficios personales, complacerse ellos mismos y estar al codo con los del mundo. Ustedes saben que los cristianos no podemos estar al codo con los del mundo. Nosotros no podemos tener amistad ni competir con el mundo. El mundo tiene otra manera de pensar y el diablo los engaña con dádivas y los compra. Eso es lo que hace Satanás y los tiene ciegos. Por eso nosotros no queremos nada de lo que hay en el mundo, ¿entienden? Y por eso nosotros solamente debemos de amar al Señor y Él nos provee lo que el Señor sabe que necesitamos verdaderamente. Bendito sea el Señor. Todas estas gentes quieren competir con el mundo y no quedarse atrás. Por eso seguían siendo amigos del mundo y no amaban el propósito de Dios. ¿Pueden entender, hermanos míos, lo que les estoy tratando de decir? Cristianos mundanos que en vez de pedir conforme a la voluntad de Dios para el propósito de Dios, si por ejemplo nosotros los que estamos en Cristo, todo lo que pedimos, todo lo que tenemos es para un solo propósito, traer gloria a Jesucristo, ver cómo ganamos almas, todo lo que tenemos. Si queremos tener un carro, pues tiene que ser enfocado en cómo nosotros, este carro va a servir al reino del Señor. Si, el Señor me proveyó un abanico, ese abanico tiene que ser para la gloria del Señor Jesús. Todo lo que tenemos es para Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso la mente es diferente. Entonces, hermanitos míos, dice aquí, tenemos que estar en el propósito de Dios. No hay ningún problema en tener las cosas necesarias para el cuerpo. El Señor dijo que Él sabe de qué cosas necesitamos, de las cosas que necesitamos, ¿verdad? No hay ningún problema en tener las cosas necesarias para el cuerpo o para el ministerio. Ustedes saben que cuando tenemos ministerios de parte del Señor,
necesitamos los recursos económicos para poder alcanzar a la gente. Se necesitan instrumentos, se necesita un local, se necesitan vehículos para poder. Todas esas cosas el Señor las va a proveer conforme a su misericordia, ya sea con estrechez o con abundancia, como el apóstol Pablo dijo. Sed estar en estrechez y también en holgura, para todo he sido enseñado, dice. O sea, nosotros tenemos que entender, mientras estas cosas sean para servir sinceramente a Dios, el Señor siempre las va a proveer. El problema es poseer para la carne y la vanagloria de la vida, es decir, poseer cosas que no van a servir al Señor. ¿Entienden, hermanos míos? Poseer para la carne. Dice, ¿para qué quieres eso? Si ni siquiera conoces al Señor, te va a servir para mal. Todo lo que una persona tenga que no conoce al Señor, todo lo que una persona pueda obtener rechazando al Señor, le sirve para mal, hermanos míos. ¿Entienden? Bendito sea el nombre del Señor Jesús. No solo cuando a una persona le dan dinero, se vuelve soberbio, le cambia el corazón. Los que son hijos de Dios, que están en Él y la palabra de Dios en ellos, tienen otro tipo de corazón, otra mente. Todo es para la gloria de Jesucristo. ¿Entienden, hermanos míos? En el nombre de Jesús. El hombre y la mujer que son uno con Dios son felices cumpliendo la voluntad de Dios. Ellos entienden el plan de Dios, no solo para sus vidas personales, como decía el Señor nos dio para nosotros, sino para todo lo que concierne al reino de Jesús. Estos pedirán todo lo que conviene al reino del Señor y lo recibirán. Todos los que sirven al Señor, que pidan, que tengan un corazón para Dios y que todo lo que piden es para el beneficio de la obra de Dios, van a recibir todo lo que pidan. Bendito sea el Señor. Aún todo recurso necesario para alcanzar a las almas, entendiendo que Dios no necesita de grandezas materiales ni de imperios terrenales para salvar a las almas, porque no podemos tampoco comenzar a decir de que necesitamos miles para poder alcanzar a las almas. Los verdaderos siervos de Dios tienen que ser honestos y verdaderos. Nosotros necesitamos unos vehículos para ir a un pueblo, a alcanzar almas, la comida que necesitamos en esos días, pero no podemos decir que para poder alcanzar a las almas necesitamos montar un imperio de 20 millones de dólares, ni recolectar una ofrenda de 50 mil dólares, en ninguna manera, porque verdaderamente el Espíritu Santo no depende del dinero. El Espíritu Santo es el que toca donde sea. Él es el que añade a la iglesia a los que van a ser salvos. Bendito sea el nombre del Señor, y el Espíritu Santo es todo suficiente. Bendito sea el Señor. Él provee. Él es el que lo hace. Él no necesita de grandeza. Saben ustedes muy bien que el Señor no va con espada ni con ejército, sino más bien con su Santo Espíritu. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Él proveerá lo necesario conforme a su voluntad, conforme a su riqueza en gloria. Pasemos a Timoteo capítulo 6, primera de Timoteo, versículo 8 al 10. Recuerden que esto es un estudio. Esto no es un culto evangelístico. Esto es un estudio que estamos mirando sobre estas promesas que el Señor le ha hecho a todos aquellos que lo aman. Bendito sea el nombre de Jesús nuestro Dios. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 8 al 10. Miren lo que dice el apóstol Pablo. A todos, a los ministros y al pueblo. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y engañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Hermanos míos, con techo y comida, los que se han apartado para servir a Cristo deben estar contentos, con techito y comida. Ya ellos no viven para ellos, para sí mismos, sino para Cristo.
es Cristo el que vive en ellos. No hay nada más importante en las vidas de estas personas que sirven al Señor que servir a Cristo. Todos y todo lo material para ellos pasa a un segundo lugar. Sus hijos, sus padres, sus vidas, sus trabajos, sus estudios, su dinero, todo esto viene a ser secundario. Pues lo primero y supremo para ellos es hacer la voluntad y el deseo del Padre, el deseo de Cristo. ¿Cuántos aquí quieren hacer el deseo de Cristo? ¿Cuántos aquí quisieran que el Señor pusiera el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús? Que no escatimó el ser igual a Dios, sino que tomó forma de hombre y se vino a la tierra a morir a la cruz. Bendito sea el nombre del Santo. Bendito sea el nombre del Santo. Señor, bendito sea tu nombre. Vamos a la palabra de Dios en Mateo, capítulo 10, versículo 37 al 39. Miren lo que dice el Señor aquí. Bendito sea el nombre de Jesús. Estas personas, para que sepan ustedes que tienen esta promesa, conocen muy bien esto y lo ponen por obra. Lo que dijo el Señor. O sea, si ustedes quieren tener ese poder de pedir todo lo que quieren y les será hecho, tengan en memoria esto, primeramente. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará, dice el Señor Jesús. La promesa de pedir todo lo que queremos y será hecho, no es para los mediocres, es para los que ya no viven para sí, sino para los que pelean las batallas del rey. Los que pelean las batallas del rey. ¿Y cuáles son los intereses del rey? Si el rey murió en el Calvario, ¿para qué? Para salvar a las almas. Él ama las almas, Él ama las almas. Si nosotros verdaderamente queremos tener esa promesa en acción en nuestras vidas, de pedir todo lo que queremos y será hecho, tenemos que entender el propósito primeramente del Señor. El propósito del Señor es salvar, por eso murió, para salvar al mundo. Bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret, nuestro amor Jesús. Los que con sus vidas permiten que Cristo se manifieste al mundo a través de ellos, esos son los que tienen derecho. Y así Él puede alcanzar a las almas por las cuales Él dio su vida preciosa. Muchas veces nos tocará pasar por muchos sufrimientos, pruebas y circunstancias muy difíciles, pero nada de esto nos va a detener a nosotros, los vencedores escogidos, que se consagraron para que Cristo siga viviendo en la tierra a través de nosotros hasta que Él venga. Amén, hermanos míos. Alabado sea su nombre. Vamos a Gálatas 4, versículo 14. Gálatas 4, versículo 14. Miren qué impresionante esto que les estoy diciendo. Que ellos están en Cristo y Cristo, sus palabras viven en ellos. ¿Saben qué significa esto? Estas personas son como Cristo, se vuelven como el Señor por dentro, en su corazón, en su mente. Tienen las mentes de Cristo, el deseo de Cristo, los intereses de Cristo, de tal manera que miren esta escritura lo que nos va a dejar entender. Miren lo que dice, Gálatas 4:14. ¿Están ahí, hermanos? Y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Pablo estaba enfermito de los ojos, parece ahí. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Así recibieron a Pablo los Gálatas, como a Cristo Jesús. En medio de las pruebas lo recibieron que tenía él en sus ojos, ¿verdad? En una prueba que le había dado. Pablo era recibido como si fuese Cristo mismo. ¿Se dan cuenta de eso? Esto sucedió porque él permanecía en Cristo y las palabras de Cristo permanecían en él. Eso hizo que ellos lo miraran a él
como a Cristo mismo. ¿Entienden, hermanos míos? Como a Cristo mismo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces pasamos a la conclusión final. Concluimos que los que tienen derecho a esta promesa de pedir y recibir todo lo que quieren son los que están en la línea del deber. Los que están en la línea del deber celeste, de allá arriba. ¿Entienden? Los que están en la línea del deber, no en la línea de la carne, agradándose a sí mismos, viendo cómo se salvan ellos mismos aquí carnalmente, sino aquellos que han muerto para ellos mismos, murieron y viven para Cristo y están en la línea del deber. Como Moisés. Ustedes se acuerdan cómo Moisés, cuando el Señor lo llama, él dejó a la mujer, los hijos, allá estaba Séfora con aquella piedra circuncidándolo y todo, y él se fue a hacer la voluntad de Dios. Pero cuando tocó abrir el mar, ahí estaba el poder, y dijo, tocó ahí, y el Señor le dijo, ¿por qué clamas a mí? Di, le dijo, y el mar se abrió. Bendito sea el nombre del Señor. Ese es el poder. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, hermanito, es decir, los que están rendidos a Dios para ejecutar sus planes. Estos pueden abrir el mar, pueden mandar al sol y a la luna detenerse. ¿Se acuerdan de Josué? Josué mandó a detener, estando él en la línea del deber, peleando por las batallas del rey. Él estaba ahí con todo el pueblo de Israel y estaban peleando contra el enemigo. Y necesitaba que en ese día no se pusiera el sol, que no se oscureciera para que ellos pudieran pelear en el día. Y entonces mandó a detenerse al sol y a la luna y él fue escuchado por Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Estos hombres pueden cerrar y abrir el cielo cuando quieran, para que no llueva o llueva. Recuerden a Elías, cerró el cielo, oró y también después oró y abrió el cielo. Eso, ¿quién puede hacer eso? Solo los que están en la línea del deber, los que están en el propósito de Jesús de Nazaret. Bendito sea el Señor. Pueden mandar que fuego descienda y consuma el sacrificio. ¿Se acuerdan ustedes cómo reunió a todo el pueblo y dijo, si Jehová es Dios, seguidle? Y puso ahí y pidió a Dios que descendiera el fuego y consumiera el sacrificio. Y todo el pueblo se fue en pos del Señor. Eso es los que están en el propósito del Señor. Pueden resucitar muertos, sanar a los enfermos, echar fuera demonios y aún evitar, y aún, miren esto qué tremendo, los que están en el propósito del Señor aún pueden invitar a comer a 5,000 personas. ¿Quién hizo eso? El Rey de Gloria. Se dio el lujo de invitar a 5,000 personas sin contar las mujeres ni los niños. Y después 4,000 sin contar las mujeres y los niños. Ustedes se imaginan el dinero que hay que tener, el poder que hay que tener. Él solamente dio gracias. Estaba en la línea del deber y en ese momento invitó a comer, dijo, vamos a invitarlo. Le dijeron, Señor, mándalos para que vayan y coman en algún lugar. No, denle de comer vosotros, dijo. ¿El de dónde tenemos? Va a entrar esos peces y panes. E inmediatamente él comenzó a multiplicar los panes. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Alabado sea el Señor. Juan 16, versículo 24. Juan capítulo 16, versículo 24. Aquí, hermanos míos, esta es una invitación que el Señor nos hace a nosotros. Tenemos que estar entendidos que el Señor quiere que nosotros seamos así, todos nosotros. Que todos nosotros podamos estar rendidos a Él para que podamos tener esta promesa. El Señor nos invita aquí. ¿La tienen, hermanos? Amén. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, dice el Señor. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Miren lo que significa esto. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, dice el Señor.
Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Jesús nos invita a pedir, pero recuerden que hay una condición. La condición es nosotros en Él y Él en nosotros. Esto es solo para los que lo aman y lo sirven con sincero corazón. Sí, ven, Señor Jesús. Esta es la historia de un joven que fue salvo por Jesús. Un testimonio impresionante. Conozca cómo el poder de Dios pudo transformar la vida de un delincuente peligroso, uno de los más buscados por el FBI, condenado a 100 años de prisión, pero liberado por el amor y el poder de Dios. Un libro diferente que bendecirá su vida. Adquiérelo ahora en Maxi Palí,